sistema, ¿no?, que busca imitar la inteligencia humana, y ahí obviamente es importante recalcar el término imita, ¿no? No es que sea inteligencia similar a la humana per se, sino que imita la inteligencia humana. ¿En qué sentido? En la realización de ciertas tareas, y se dice que son inteligentes porque en la medida en que se van desarrollando estos sistemas o estas máquinas de manera repetida esa tarea, pues van mejorando en la forma como la hacen, porque van ganando información y entonces van mejorando su desempeño. ¿Cuál es un poco el objetivo que tienen este tipo de técnicas, ¿no?, que caen dentro de lo que llamamos inteligencia artificial? Pues mejorar significativamente las capacidades y lo que puede contribuir el ser humano, ¿no? No es en reemplazo de, es en mejora de. Eso también es importante porque tenemos de pronto un imaginario acerca de lo que es la inteligencia artificial como que viene en reemplazo de lo que las personas, los seres humanos podemos hacer, y pues realmente están pensadas es como un complemento que hace que se mejoren las capacidades, las tareas y la forma como se ejecutan. Y pensándolo de esa manera, y entendiendo un poco en qué están fundamentados estas técnicas, que digamos el elemento clave cuando uno está pensando en inteligencia artificial, machine learning, clustering y demás, es datos, no información. O sea, hay que contar con mucha información, que es lo que en últimas alimenta a estos programas. Y ahí es donde sí, efectivamente, pues digamos que las capacidades humanas en términos de la escalabilidad del análisis de grandes bases de datos pues es limitada, pero la de las máquinas pues sí puede crecer. Y esa capacidad, ¿no?, que tienen este tipo de técnicas de procesar y sacar y extraer información y concluir sobre grandes bases de datos, pues eso termina dándonos unas grandes ventajas, ¿no? Y es ahí precisamente donde, empezando a acercarnos al tema del deporte, es que empieza uno a ver como las grandes aplicaciones, ¿no? Tenemos mucha información, hoy por hoy estamos en la era de la información, en donde en muchos contextos se recalca información, ¿no? Cuánto corre un jugador durante un partido, cuántos puntos anota, cuántos rebotes gana, cuántos tiquetes se vendieron de cierta localidad cuando se desarrolló un evento, qué tanto utilizan, por ejemplo, las personas un cierto sector, un cierto parque para pensar en cómo distribuir de mejor manera la ubicación de ciertos recursos. Entonces, todo esto es información, todo es data, y el procesamiento de esa data pues es el punto clave, y ahí es donde este tipo de técnicas entran a ser un gran apoyo. Entonces, esto como para dar una idea inicial central de lo que es inteligencia artificial. Acercándonos al tema del deporte, ¿no? ¿En qué áreas? Y esto simplemente es por destacar algunas, debo decirlo, no son todas, como les digo, esto ha tenido un impacto generalizado en muchas áreas. Entonces vamos a mencionar algunas en donde este tipo de herramientas ha llegado a aportar desde la lógica y desde la perspectiva del deporte, ¿no? Entonces una que digamos muchos conocemos es desde el análisis de la actividad deportiva en sí misma y el análisis del juego como estrategia, ¿no? Entonces se han utilizado para, por ejemplo, modelar el resultado de partidos, ¿no? Muy por el lado de, oye, quiero pronosticar qué puede llegar a ocurrir, entonces tengo unos datos de estadística acá, cómo los analizo para, por ejemplo, apuestas, que hoy por hoy sabemos, pues ya eso está más que regulado y es muy común. Hacer seguimiento a jugadores, ¿no? Cómo es su desempeño durante la competencia, cómo es su entrenamiento, qué debería yo mejorarle para que vaya, digamos, creciendo en su función. Clasificación de eventos durante el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, este jugador deberíamos más bien estarlo colocando acá y no acá porque tiene mejores características para trabajar en esta área que tal otra. Asistencia al juzgamiento, que el ejemplo ahí típico pues es el VAR, ¿no? El famoso VAR ahora en el fútbol, en donde no solamente es el tema del videíto que yo puedo con un grupo de árbitros venir a ver, sino que hay toda una serie de herramientas por detrás que dan aporte y ayudan al juzgamiento. Y bueno, apuestas deportivas y demás. Esto, una de las, digamos, aproximaciones en donde las técnicas de inteligencia artificial y demás han aportado. Otra que también se ha utilizado mucho, incluso dentro de la literatura sobre el tema que uno revisa, encuentra referencias muy asociadas al deporte norteamericano, en donde desde hace ya varios años, por ejemplo, la Liga Profesional de Béisbol norteamericana viene utilizando desde hace muchísimos años digamos, el análisis de estadísticas para, por ejemplo, plantear estrategias, adquirir nuevos talentos, ¿no? Si uno ve, siempre ellos están muy pendientes del promedio de bateo y están haciendo analítica de datos ahí. Entonces, otro elemento, otro papel, otro punto en donde también han aportado mucho estas técnicas en la captación de jugadores nuevos, medir el rendimiento como un apoyo súper fuerte e importante a todo el tema del análisis biomecánico y de desempeño de los deportistas, ¿no? Entonces, ahí hay un par de puntos en donde estas técnicas han aportado bastante. Otros más, ¿no? Por ejemplo, como parte del entrenamiento y todo el proceso de seguimiento y coaching, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la elaboración a partir de información de equipos de trabajo, ¿no? Como que deberían entrenar más bien estas personas juntas con estas otras porque tienen características similares y por lo tanto van a mejorar su rendimiento si lo pongo a entrenar con X, no con Y. Modelamiento y planificación táctica, ¿no? Lo que les estaba contando. Venga, revisemos la estadística del equipo contra el cual yo voy a jugar o del desempeño de ese jugador y planteemos a partir de eso toda una técnica. Ahí, por ejemplo, hay mucho trabajo y al final de la presentación, pues que se les compartirá, van a encontrar una bibliografía extensa, digamos, y muchos de esos artículos hablan acerca de cómo se han venido, por ejemplo, incorporando métodos de redes neuronales, ¿no? Una de estas técnicas que caen dentro de lo que llamamos Machine Learning, para, por ejemplo, planificar y ver cómo puede ser la mejor estrategia para ganar una cierta competencia, ¿no? O sea, se ha venido trabajando mucho. También desde la perspectiva de cómo prevenir que un deportista que está entrenando de una cierta manera no debería entrenar así, sino de tal otra, no solamente para mejorar su rendimiento, sino además para que evite lesionarse, ¿no? Entonces, todo eso también ha venido ahí. Y otro punto también muy clave es enfocado hacia el usuario, digamos, en el sentido del entretenimiento del deporte, ¿no? Y del deporte como negocio también. Entonces, saber, por ejemplo, qué estadísticas debería yo mirar y qué tipo de datos debería analizar para poder establecer el valor económico de un jugador, ¿no? Cuánto vale su pase, cuánto se ha invertido en él, por lo tanto, por cuánto deberíamos valorarlo, por cómo lo tasamos. Entonces, todos a lo largo son datos que se tienen que analizar. Por ejemplo, modelar la demanda de asistencia a eventos, ¿no? Y pegadito de eso, optimizar, por ejemplo, oiga, si yo veo que, por ejemplo, no sé, en la liga de baloncesto, que es uno de los muchos áreas en donde se aplica bastante, se ha encontrado que las personas asisten de manera mucho más masiva a los eventos solamente después de la mitad de la temporada. Entonces, ¿qué debería yo hacer en términos de, por ejemplo, el valor de la boletería para lograr equilibrar esa cantidad de gente que me está llegando a los eventos? Todo eso, digamos, es a partir de mucha data, ¿no? Ya enfocado desde la perspectiva del negocio, como por ejemplo el desarrollo de prendas deportivas mucho más eficientes, con sensores que te van a transmitir información acerca de, mira, tu rendimiento fue ese, tu nivel de oxigenación, tu pulso, digamos, todo eso termina por ser data que toca analizar. Y también ha venido con muchísimo desarrollo, digamos, estas técnicas de las que yo estoy hablando acá son software, ¿no? O sea, son técnicas, digamos, matemáticas que terminan siendo decantadas hacia un programa que se termina analizando la información, pero también ha venido mucho desarrollo de hardware, ¿no? De componentes técnicos, gafas de realidad virtual, realidad aumentada, entrenamiento de deportistas a partir de eso, o sea, pongámoslo en el escenario real de competencia sin tener que llevarlo allá, sino que con este cierto hardware yo lo puedo poner en ese contexto. Entonces, todo eso ha sido, digamos, un gran impacto, ¿no? Que este tipo de desarrollos han tenido en el área del deporte. Y repito, me quedo corto porque pues obviamente podemos seguir hablando de muchos otros más en donde han impactado, ¿no? Entonces, esto como para motivar y decir, que un poco lo mencionaré también al final, es necesario empezar a adentrarnos en este mundo. O sea, eventos como este webinar, como cursos de formación, de decir, oiga, pues esto suena que a veces puede ser un poco complicado, pero de alguna manera tenemos que empezar a volvernos unos usuarios de este tipo de metodologías a algún nivel, de pronto no al detalle de ir a programar o algo así, pero sí entender un poco que tengo esta herramienta para poder analizar estos datos y poder concluir y tomar decisiones desde ahí, porque pues esto sí o sí se está volviendo el elemento diario, ¿no? Desde todas las perspectivas, desde el entrenador, desde el deportista mismo, desde el administrativo, desde el que planifica cómo se va a desarrollar todo, no sé, un plan de alcance para la población de escenarios deportivos. O sea, hay muchos espacios en donde esto se puede aplicar, por lo tanto se abre la necesidad de empezar a acercarnos a esta teoría y a esta práctica, ¿no? Y a estas herramientas. Entonces esta parte era más para motivar un poco la cosa. Ahora, ya entrando al detalle, ¿no? Para aclarar cuando hablamos de clúster, de qué estamos hablando, pues primero, como les decía, hay que ubicarnos dentro de este mundo de lo que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si pensamos como en el término de inteligencia artificial como una gran sombrilla, ¿no? En donde decíamos son una serie de herramientas o programas que buscan aprender imitando las capacidades de razonamiento de los humanos. Dentro de esa gran sombrilla hay un subconjunto, digamos, un grupo más pequeño, que ya son las técnicas de aprendizaje de máquina, ¿no? O machine learning, que esto ya son específicamente un conjunto de algoritmos que se programan para minimizar, digamos, un nivel de error en la ejecución de una cierta tarea. Van logrando esa minimización de ese error en la medida en que yo le voy aportando más información, más datos, y él
va, digamos, ajustándose para lograr esa minimización. Entonces, por ejemplo, para mencionar algunos de los algoritmos que aparecen ahí dentro del Machine Learning, está, por ejemplo, el de cluster, que es del que vamos a hablar, no es una de las técnicas, se llama un algoritmo de agrupamiento de clasificación. También aparecen, por ejemplo, las redes neuronales, ¿no? Los algoritmos de búsqueda, ¿no? Lo que llaman random forest, que es como búsqueda tabú, y bueno, hay una serie de herramientas ahí que tienen múltiples propósitos y aplicaciones. Y pues simplemente como para mencionarlo, dentro de esas técnicas de Machine Learning y específicamente dentro de los algoritmos de redes neuronales, se ha venido desarrollando y trabajando muy fuertemente en lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo, que básicamente son redes neuronales muy grandes, con muchísimas neuronas interconectadas en muchísimas capas, que digamos implican ya una programación que debe ser mucho más eficiente y demás, pero se está trabajando fuertemente en ella por las aplicaciones que son, por ejemplo, no sé, los autos autónomos, ¿no? Que son capaces de manejarse solos porque pueden procesar mucha información del entorno muy rápidamente. En el área del deporte, por ejemplo, de poder decir, oiga, mire, yo rastreo a este jugador a lo largo de todo el partido y entonces soy capaz de procesar todas las estadísticas de él de manera supremamente rápida. Entonces ahí se han venido desarrollando estas técnicas. Y como les decía, para ya hablar específicamente del tema del clustering, caemos, digamos, de como es una de las técnicas que cabe dentro de lo que llamamos Machine Learning o aprendizaje de máquina. Voy a entrar en el detalle en la siguiente diapositiva, pero simplemente de manera ilustrativa, ¿no? Como les decía, esto del clustering es conformar grupos a partir de datos. Y ahí quisiera hacer una precisión porque a veces esa idea se confunde un poco, ¿no? Una cosa es hacer clustering, que es ver qué grupos salen a partir de unos datos que yo estoy viendo. Otra cosa es, yo ya tengo los grupos definidos y lo que quiero hacer es clasificar a alguien que llega, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre en este instante para intentar marcar esa diferencia es, yo le entrego una información de, no sé, unos jugadores, y lo que le digo es, mire, con base en esas características que hemos venido recopilando de estos jugadores, cómo los separa en grupos, por ejemplo, posicionales en una cancha, ¿no? Usted debería jugar más bien acá y acá y acá, y eso, digamos, es clustering, ¿no? Es desde los datos a grupo y me salen unos grupos. Ya tengo una información ahí. Regularmente el paso siguiente es el de clasificación, ¿no? Ya los grupos están definidos, ya tengo claro qué características debería tener un cierto jugador para que pertenezca a un cierto grupo, entonces ahora sí yo puedo, por ejemplo, traer gente nueva y decir, ah, ok, como usted tiene estas características, entonces usted debería pertenecer a esta posición o pertenecer a tal grupo. Esa es como la diferencia que es importante tener en mente. Y dentro de estas técnicas de clustering, ¿no? O de agrupamiento, hay varias, ¿no? Hay muchas, aquí por eso coloqué básicamente como para contar muy rápidamente. Existe una que se llama el método del K-means, que es un método de centroides, ¿no? O de K-medias, que ahorita vamos a mirar un poquito en detalle, va a ser uno de los ejemplos que vamos a desarrollar. Está otro que es muy similar al K-means, pero que no trabaja con la media, sino con una que es con medioides o con otras medidas de centralidad, porque en ciertos casos, dependiendo de cómo llegue la data, puede ser más fácil aplicar una técnica u otra. Hay otra que es el clustering jerárquico, que pues ya lo vamos a ver, que se utiliza mucho cuando, por ejemplo, bueno, ahí también cabe hacer un comentario, ¿no? Y es que cuando pensamos en datos, suele a veces pensarse en datos numéricos, ¿no? Cuantitativos. Y sí, muchos datos efectivamente llegan así, o incluso datos que son de tipo cualitativo o categórico se suelen transformar para poderlos ver en últimas como datos de tipo cuantitativo, pero en algunos casos efectivamente la información que yo tengo es categórica, ¿no? No es numérica, entonces la pregunta es si yo también puedo hacer esa clasificación, la respuesta es sí, y ahí aparecen las técnicas de clustering jerárquico, que es otro de los ejemplos que vamos a ver un poquito más adelante. Y aparecen otros, ¿no? Como modelos, digamos, mixtos gaussianos, que son modelos que están basados digamos, en correlaciones y distribuciones de probabilidad, otros que están basados en algo que se conoce como técnicas FUSI o técnicas difusas, que digamos, en ciertos contextos son como la herramienta a utilizar. Entonces, esto simplemente como para decirles, se puede hacer clustering, pero no hay una sola técnica para eso, no hay muchas, y la selección de una en particular pues va a depender también de cómo viene esa información, esa data que yo estoy trabajando, que quiero analizar. Entrando ya un poquito más en materia, ¿qué es el clustering? ¿No? Que ya lo adelantaba, pero específicamente, ¿qué es el clustering? Entonces, clustering es un conjunto de técnicas que lo que buscan es determinar, en un segundo yo modifico algo aquí, ya. Les decía, es un conjunto de técnicas que lo que buscan es determinar, establecer si hay algún patrón que yo pueda extraer del conjunto de datos. Y por eso marcaba hace un rato la diferencia entre clustering y clasificación. No es que yo de antemano ya sepa cuáles son esos patrones que me deben salir, no. Si yo ya los conozco, pues los utilizo y simplemente clasifico. Acá es que la información me diga algo, ¿no? Me diga, mire,
con lo que usted me está dando, yo encuentro que aquí hay como 3, 4, 5 grupos que son estos. Entonces, esas son las técnicas de clustering, dejar que los datos hablen, ¿no? Y a partir de ellos encontrar grupos. En general, indistintamente de cuál sea la técnica de clustering que se vaya a utilizar, que acá, digamos, la gráfica de la parte izquierda, si la pueden ver, es una representación típica de lo que se llama el método de centroides, ¿no? Como el CAMINS o el CAMEDioides, en donde lo que uno hace es que establece unos grupos a partir de proximidad, ¿no? O técnicas como la que se ve acá a la derecha, que es la que les comentaba de clustering jerárquico, en donde si notan las variables base no tienen por qué ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, aunque también aplica en el caso cuantitativo, pero indistintamente de cuál sea la técnica de agrupamiento que queramos utilizar, si hay un principio base, ¿no? Para que ese resultado que sale ahí al final no, sí efectivamente nos diga algo, ¿no? Y es que esos grupos que el algoritmo va a ir mostrando, ¿no? Los va a ir sacando, se establecen de forma que las observaciones que quedan dentro de un cierto grupo sean tan similares entre ellas como sea posible, pero a la vez sean tan distintas como sea posible de las observaciones que van en otro grupo. Es decir, que los grupos que me salgan al final queden muy bien definidos. Obviamente no existe esa clasificación absolutamente perfecta, pero sí se tiene este principio. Si estamos dentro de un mismo grupo es porque somos muy similares, si pertenecemos a grupos distintos es porque hay diferencias marcadas. Y ahí aprovecho entonces para mencionar algo, ¿no? Miren que la palabra clave acá es similaridad, o sea, ¿cómo hago yo para establecer qué tan similar es, por ejemplo, un jugador con respecto a otro, ¿no? O la distribución de no sé, unos ciertos tiquetes con respecto a otra, o una empresa que patrocina jugadores qué tan similares con otras empresas que también patrocinan versus otras. Ese concepto de similaridad, desde la perspectiva ya más cuantitativa y digamos computacional, se trata a partir del concepto de distancia, ¿no? Porque una manera, obviamente no digo que sea la manera definitiva, pero una manera en la que yo puedo decir que algo es similar, una cosa es similar a otra, es porque si yo puedo medir distancias entre ellas, están muy cercanas, ¿no? Muy pegaditas una de la otra. Entonces acá el concepto clave es el de distancia. Y pues se debe mencionar que dentro de la teoría matemática, digamos, y teoría de la medida, hay muchas maneras de medir distancias, ¿no? Existen múltiples métricas para medir. Entonces es importante, y eso lo veremos en un ratito en el ejemplo práctico que vamos a usar, establecer cuál va a ser ese concepto de distancia que vamos a utilizar, porque yo puedo medir la distancia o la separación entre dos elementos utilizando métricas distintas y por lo tanto los resultados pues no van a ser exactamente los mismos. Entonces es importante tener claro qué métrica es la que se va a utilizar. Entonces, esto es clustering, ¿no? Agrupamientos, establecer grupos, determinar patrones que puedo meter dentro de un cierto grupo. Los tipos de algoritmos de clustering, ¿no? O de agrupamiento, hace un rato les decía, hay varios, pero en general uno puede como ponerlos dentro de 3 grupos grandes, ¿no? Entonces están aquellos métodos o algoritmos que están basados en densidad. ¿Qué significa eso? Básicamente yo establezco los grupos por concentración. O sea, si yo encuentro muchos punticos que están como colocados en un mismo lugar, voy a decir, estos forman un grupo. Mientras que si hay otros que están colocados en otro lugar, estos son los que van a formar un grupo, ¿no? Un poco lo que se quiere transmitir aquí con la imagen es eso, ¿no? Yo veo que los puntos del centro están todos ubicados como en una misma posición, entonces establezco el conjunto o grupo de los rojos. Veo que a su alrededor hay otros que ya están un poco más separados, entonces establezco ese como el grupo azul, es decir, algo, ¿no? Entonces está este método que es el que está basado en densidad. Hay otros de uso mucho más común, digamos, que son los que están basados en centroides, ¿no? Entonces, en este caso lo que se hace es que se recoge la información, ¿no? Un poco mirando la gráfica, acá lo que tenemos es un par de características, una en cada uno de los ejes, se establecen como punticos, parejitas para el valor de cada característica en cada una de las observaciones que tenemos, y luego se busca establecer lo que se llama un centroide, un punto central, y mirar las distancias de los datos a ese punto central. Y entonces aquellos que estén más cercanos de ese punto central, pues entrarán a formar parte del mismo grupo, ¿no? Y ahí pues se hace esa clasificación. Ahorita vamos a ver, dentro de este grupo de métodos basados en centroides está el CAMINS, y ese es el ejemplo que uno de los ejemplos que vamos a seguir ahorita. Y están los métodos basados en jerarquías, que como lo comentaba, pues son métodos muy utilizados para la clasificación cuando nuestros datos son de tipo categórico, en donde lo que se hace es algo así como una taxonomía, ¿no? Un poco como decir, ok, usted se parece a este otro en términos de las características que tiene, entonces yo llego y los agrupo y luego voy estableciendo ahí unas jerarquías. Finalmente, estos métodos basados en jerarquías generan gráficos como este que estamos viendo aquí a la derecha. El nombre, digamos, técnico de ese tipo de gráficos es dendograma, ¿no? Se llaman así. Y ahorita vamos a ver un ejemplo un poco de cómo se construye, ¿no? Un dato pequeñito, este tipo de técnicas.
características, ¿no? De endogramas. Entonces, esta es una clasificación de las gruesa, obviamente, muy gruesa, de los algoritmos de clustering. Sin entrar mucho en el detalle, pues, pero como les decía, para concentrarnos en dos, en términos de los ejemplos que vamos a proponer, el algoritmo de K-means, ¿no? De K-medias, es un algoritmo basado en centroides, en donde, digamos, inicialmente lo que uno tiene es unos datos basados en característica X, característica Y de una serie de individuos o de objetos de observación. E inicialmente, pues yo no clasifico, simplemente coloco el valor que tienen y los ubico en algún lugar en el plano. Y la idea, después de que yo aplico el método de K-means, es poder terminar con algo como lo que estamos viendo acá en la gráfica, ¿no? Poder decir, mire, en función de sus características, este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, ¿no? ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo paso de los datos, digamos, planos, limpios, a establecer grupos? O como, bueno, no nosotros, sino el algoritmo que hace. Pues lo que el algoritmo hace, que intento explicar acá de manera muy breve, es llegar y decir, ok, yo tengo las observaciones que vienen siendo aquí como las X, ¿no? Que están en azulito, establezco de manera aleatoria unos centroides, unos puntos ahí en ese plano, y empiezo a medir la distancia de esos centroides a cada una de las observaciones, no solamente a las cercanas, que en el gráfico puede ser un poquito engañoso, sino a todas, o sea, desde cada centroide se mide la distancia a todos los X, ¿no? Y se empiezan a escoger los menores, ¿no? O sea, se hace la suma de esas distancias, que es lo que está representando acá, y luego lo que se busca es establecer los grupos de acuerdo a aquellas distancias mínimas, ¿no? Las más pequeñas posibles, lo que les comentaba hace un rato, proximidad, ¿no? Entonces, este es, digamos, la lógica que hay detrás del algoritmo de K-means. Para pasar a una cosa un poquito más concreta, ¿no? Y verlo como en acción, acá hay un ejemplo que propongo como aplicación práctica en la cual lo que tenemos es una data que corresponde a los datos promedio de número de puntos y rebotes. Esas van a ser las dos características que vamos a mirar, ¿no? Número de puntos anotados, número de rebotes capturados para jugadores juveniles de baloncesto, ¿no? Entonces se revisa su comportamiento a lo largo de, no sé, una temporada, se establecen unos valores promedio, tanto de puntos como de rebotes, y se toma la información de los 40 jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que se busca hacer con esa data? Básicamente establecer grupos de jugadores, no hacer grupos, clusters, de jugadores que tengan características similares en función de esas dos. Claro, uno podría decir, pero no solamente me interesan los puntos y los rebotes, sino por ejemplo las asistencias, o qué tanto corren durante la cancha, su resistencia a jugar 1, 2, 3 cuartos seguidos, etcétera. Podemos incorporar obviamente muchas más características, pero en principio vamos a considerar estas dos, ¿no? Y arrancamos un poco como lo mostraba en la gráfica anterior, que es haciendo un scatter plot, ¿no? De cada jugador, dónde queda ubicado cuando yo cruzo la cantidad de puntos que anota contra rebotes y demás. Y ya teniendo este escenario, ¿no? este gráfico de dispersión, buscar qué grupos naturales hay ahí, ¿no? Esa es, digamos, la lógica que sigue. Para el ejemplo, voy a salir un segundito acá para pasarme aquí a otra pantalla. No sé si me pueden confirmar si ya se ve la otra pantalla, que dice webinar. Sí, sí se ve. Sí, señor. Vale, listo. Entonces, bueno, rápidamente gracias por la respuesta, que también por acá por el chat me la dieron, gracias. Lo que estamos viendo acá es, bueno, a la hora de la implementación ya concreta de este tipo de técnicas, pues hay que buscar algún software, ¿no? Algún programa, obviamente, y eso yo siempre lo pongo como política, es, mire, el programa que usted termina utilizando en últimas, pues es lo de menos, lenguajes hay muchos, es entender un poco qué está pasando por detrás, y muchos de estos lenguajes de programación y de implementación de estas técnicas son libres, ¿no? El que estoy mostrando acá es Python, que es uno de los que está muy de moda, y Python en particular se puede trabajar de manera gratuita en algo que se conoce como Google Colab o Google Colaboratory, que es un servicio que Google puso a disposición de, pues, el público en general, en donde yo puedo crear lo que estamos viendo acá, que es lo que se conoce como un notebook o un cuaderno de trabajo, para procesar código de Python, ¿no? De manera gratuita. Entonces, mucha gente pues trabaja acá. Igual Python es un software libre que uno lo puede ejecutar desde acá o lo puede descargar desde otro lado. Entonces, para continuar con el ejemplo, como les decía, vamos a mirar la aplicación para estos datos de estos 40 jugadores utilizando el método de K-means, ¿no? El método de centroides. En un primer paso, este primer bloque que estoy señalando acá es cuando ya uno se mete en Python, pues, digamos que lo primero que tiene que hacer es como importar, ¿no? Traer aquí a su libro de trabajo
las librerías, ¿no? Como las herramientas que va a utilizar. Entonces, bueno, acá se importan unas librerías básicas, ¿no? Pandas, que es para analizar las bases de datos, NumPy, que es para hacer las cuentas, Matplotlib, que es para hacer las gráficas, vamos a hacer ahí unas gráficas. Y estas últimas dos, ¿no? Que es Scikit-learn, que son las que hacen como el procesamiento de los datos y me permiten implementar el algoritmo de K-means, ¿no? Entonces, importo ahí las librerías, corro el código, me dice, listo, ya están disponibles para que usted las pueda utilizar. Lo siguiente, pues, es tener la data, ¿no? Y aquí aprovecho para el comentario que incluso en alguna oportunidad pasada, en otro webinar que también me han invitado, como que siempre llegamos a esa conclusión y es, todo esto está fundamentado en datos y es importante que no solamente existan esos datos, sino que tengan algún tipo de estructura, ¿no? O sea, yo puedo tener mucha información, pero si eso está muy desordenado, pues, digamos, no va a ser fácil procesarla. Incluso hay toda un área también dentro de las técnicas de Machine Learning que se conoce como ETL, que básicamente lo que hace es extraer, transformar y limpiar datos. Entonces, bueno, la data, digamos que tiene que estar organizada. En nuestro caso, pues es ese archivito que mostraba ahorita en la presentación que contiene el jugador, los puntos y los rebotes. Entonces, voy a cargar aquí el archivo acá en mi computador. Entonces, acá simplemente le digo que me deje cargarlo, que está aquí en este que dice ejemplo 1. Entonces, ahí carga el archivo, ¿no? Me dice ya listo, lo tiene disponible, ya lo puede utilizar, puede trabajar con él. Entonces, en este bloque de código 3, acá, lo que hago es llamar ese archivo, tengo que ponerle un nombre, ¿no? Para poder trabajar con él a partir de ahí. Entonces, lo voy a llamar simplemente datos, ¿no? Entonces, ahí lo corro y le digo que me deje ver qué queda guardado en datos, ¿no? Entonces, aquí, a ver, subo un poquito. Es básicamente lo que estaba dentro de ese archivo de Excel, ¿no? Que es los jugadores etiquetados del 1 al 40, cuántos puntos, cuántos rebotes tiene cada uno de ellos. Jalo una tabla, digamos. Es eso lo que estoy jalando ahí. No voy a cerrar acá un segundo para que no nos estorbe. En este bloque de acá, simplemente lo que hago es que, digamos, yo puedo tener bases de datos que pueden tener muchísima información, una que sí me interesa, otra que no me interesa. Entonces, por ejemplo, yo ya tenía los jugadores etiquetados como 1, 2, 3, 4. Esa columna a mí pues realmente no me interesa, me interesa la columna de puntos y rebotes, entonces redefino mi variable de datos para quedarme únicamente con esas dos columnas, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, pues ahí se puede ver cómo queda los datos, ¿no? Puntos, rebotes, que es como la parte que nos interesa. Lo siguiente es, aquí ya anticipé, entonces voy a cerrarlo con un segundo, es, bueno, déjeme ver gráficamente esa información aún sin clasificar cómo se ve. Entonces, nada, es en el eje X póngame los puntos, en el eje Y póngame los rebotes, etiquéteme los ejes como para saber de qué estamos hablando y muéstreme la gráfica y él ahí la construye, ¿no? Entonces, el eje horizontal es cuántos puntos tiene el jugador en promedio en su temporada, cuántos rebotes, y ahí está, ¿no? Y tenemos entonces esta nube de puntos, llamémosle así, basada en dos características, y que ahora lo que queremos es que él coja estos datos y me identifique a ver si hay grupos ahí o no, o cuáles serían esos grupos. ¿Listo? Entonces ahora lo que viene es la parte de haga esa clasificación. Esto ya es una cosa un poquito más técnica y tiene que ver con cuando yo capturo las características de interés, que repito en nuestro caso son rebotes y puntos, el orden de magnitud de estas características pues puede ser muy variado. O sea, yo puedo tener características que se cuentan en decenas y otras que se puede contar en miles. Y a la hora de establecer distancias, pues esas que están contadas en miles, por ejemplo, pues van a generar un ruido y unos valores muy grandes. Entonces lo que hay que hacer en la mayoría de casos es una estandarización, ¿no? una especie como de parametrización o preprocesamiento de esos datos para que queden en un orden de magnitud similar y poder hacer la clasificación sin llegar a cometer el error de estar de pronto clasificando producto de una variable que tiene un orden de magnitud muy grande. Entonces este bloquecito de acá que voy a correr, lo que hace es que coge los datos, ¿no? Y tenemos que ya sabemos son puntos y rebotes, pero entonces porfa noten, espero que se pueda ver aquí mejor posible. Ya miren que los puntos no lo está contando como 0, 10, 15, 20 o los rebotes como un rebote, 5 rebotes, sino que todo quedó como comprendido entre 0 y 1, ¿no? Como valores entre 0 y 1. Hizo una normalización, una estandarización de los datos para poderlos hacer comparables, pero y es importante mencionarlo, esa normalización no altera la estructura misma de la información. No quiere decir que al hacer esto ya son otros datos, no, simplemente es un rescalamiento de esos datos que incluso lo podemos verificar si volvemos a hacer la gráfica, pero con los datos ya rescalados, ¿no? Entonces noten que al hacer la gráfica de dispersión con los datos una vez hemos transformado, la forma de la gráfica es exactamente la misma, simplemente que ahora los valores tanto de puntos como de rebotes se miden entre 0 y 1.
Por acá me preguntan por el chat que si la normalización es igual a transformar la variable. Efectivamente, Jaime, creo que es quien hace la pregunta, sí es una transformación de la variable, pero es una transformación en donde cuidas que no te altere la estructura de información, pero es una transformación, es un preescalamiento, ¿no? Tú dices, yo tengo una variable que va entre 5 y 50, quiero coger esos valores y transformarlos para que queden entre 0 y 1, manteniendo la estructura de información. Efectivamente es eso, ¿no? Es eso que de pronto se han visto cursos, pues, seguramente sí, de estadística por allá básica, a uno le decían estandarice la variable. Es ese tipo de transformación lo que está ocurriendo ahí para poder hacerla comparable. Pero el paso siguiente, y aquí debo hacer un comentario, es el método que estamos implementando acá, que es ok, Jaime, gracias, con todo gusto. El método que estamos implementando acá es el método de Camis, de K-centroides. Tiene un pero, también por así, porque pues, tiene su problemita, digamos, y es que si bien, como les comentaba, la idea es que los datos sean los que me digan qué grupos salen y cuántos son y demás, este método requiere que nosotros como usuarios de la herramienta le demos un número de grupos a buscar. Claro, eso es problemático porque uno dice, pues yo no sé cuántos grupos hay, precisamente quiero que la información y el algoritmo me lo diga. Ese es un pero, ¿no?, que tiene que es, ¿y cuántos grupos uso? Entonces se han desarrollado unas metodologías ahí matemáticas para intentar hallar cuál sería ese número de grupos óptimo a darle como input, ¿no?, como entrada al algoritmo para que él arranque a trabajar. Entonces, uno de esos métodos se conoce como la curva hombro o codo, ¿no?, que busca determinar cuál es el valor óptimo del K, ¿no? El algoritmo se llama K-means porque el K hace referencia a cuántos grupos va a buscar, ¿no? Entonces yo aquí lo voy a correr. Básicamente lo que uno hace es decirle, le voy a dar un rango de posibles grupos, en este caso yo le voy a dar un rango que va de un grupo a 30 grupos. Y usted pruebe con todos esos a ver cuál sería como el punto óptimo. ¿Óptimo en qué sentido? En una minimización de un error, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Entonces, aquí, bueno, ahí corrió y al final lo que produce es esta curva. ¿Qué es lo que hay que mirarle a esa curva, ¿no? El eje horizontal es el número de clústeres, el K, el número de grupos. Y el eje vertical es la suma del error. Y claramente cuando uno implementa este tipo de técnicas, pues lo que busca es que el error sea lo menor posible. Entonces, si uno nota, lo que él está diciendo es, mire, si usted arranca con un clúster, 2, 3, 4, 5, hay un nivel de error ahí, pero luego ese error empieza a irse hacia cero, que es la ideal, en la medida en que usted va subiendo los clústeres, ¿no? Entonces, regularmente, ¿qué es lo que se hace con esta gráfica? Por eso se llama curva hombro o curva codo, ¿no? Y es, miren dónde cambia la curvatura, ¿no? Miren dónde el error viene disminuyendo y de pronto como que se estabiliza, y esto es más o menos en el clúster 4, clúster 5, como valor óptimo de clústeres, ¿no? Entonces, para efectos de este ejercicio, yo lo programé con cuatro clústeres a partir de la observación de esta curva, pero pues siempre hay como que pasar por ahí, ¿no? Porque eso es un pero, como les digo, de este método. Entonces, una vez uno establece eso, que va a utilizar una cierta cantidad de grupos, en este caso le voy a decir, busque a ver 4 grupos, que es como el número óptimo, pues lo que se hace, perdón, voy a cerrar acá las salidas porque lo había corrido previamente, por eso las está mostrando. Lo que se hace, que ocurre en este bloque, es implementar el método, ¿no? Lo que les decía hace un ratico en la gráfica, poner primero unos centroides de manera aleatoria, luego mirar distancias mínimas hacia ese centroide. Entonces, acá él corre el método, es un comando que Python ya tiene preprogramado, simplemente toca establecerle cuántos clústeres, dijimos 4, y él arranca, los busca muy rápidamente, y lo que estamos viendo acá son las coordenadas de esos centroides, ¿no? Recuerden que al estandarizar los datos todo quedó entre 0 y 1. Entonces él me dice, mire, el primer centroide está ubicado en estas coordenadas, no está su coordenada en X, está su coordenada en Y, y así todos, ¿no? Para tener claro cuál va a ser el centro de esos grupitos. Una vez uno ya tiene establecido cuáles son esos centroides óptimos, ¿no?, que marcan el centro de los grupos, podemos también con un comando que es predict de Python decirle, ok, ahora etiqueten a los jugadores. O sea, dígame el jugador 1 a qué grupo va, el 2 a qué grupo va y así, ¿no? Entonces eso es lo que le estamos diciendo acá y miren lo que él produce, ¿no? Saca una lista en donde él me dice, mire, el jugador 0, bueno, Python tiene esos que arranca a contar en 0. El jugador 0, que tiene 16 puntos y 3 rebotes, pertenece al grupo 0. A ese mismo grupo pertenecen el 1 y el 2, mientras que, por ejemplo, el jugador 3 ya pertenece a un grupo distinto, ¿no? Porque ahí se puede ver, tiene unas cantidades distintas en términos de rebotes, por ejemplo. Entonces él me saca ya la clasificación, ¿no?, de las observaciones, en este caso de los jugadores. Y para ver la cosa ya, digamos, gráficamente, aquí lo que voy a hacer es decirle, porfa, pinte. Tenemos esto, ¿no? Que, a ver, un poco qué estamos viendo acá. Es la misma distribución de puntos entre 0 y 1 que vimos antes, ¿no?, el gráfico de dispersión,
pero ya con unos colores, ¿no? Y es las estrellitas, que espero las puedan ver, son los centroides, ¿no? Dijimos que eran 4 grupos, ahí marca las estrellitas, buscan el centro, y por colores se establecen los grupos, ¿no? Entonces aquí hay un grupo que son los en verde, rojo, los que están en azul, los que están en amarillo, y entonces ya uno puede decir, ah, mire, por ejemplo, si llega un jugador nuevo, yo lo clasifico dentro de algún grupo y con base en eso yo puedo decir que es óptimo ponerlo a jugar más bien en esta posición y no en tal otra. Esta es la técnica, ¿no? Y ahí por dentro está ocurriendo todo este proceso de rápidamente pasar a mirar cómo es la clasificación. Profe Mabello, no me había fijado en la hora, estoy un poquito, creo que pasado de tiempo, tenemos aún cuánto, qué pena. Pues empezamos 7:10, entonces pues digamos que la idea es que esto sea de 1 hora. Todavía Vale, tienes, digamos voy que a 10 minutos más de presentación. presentación, y creería yo que entraríamos a la fase de preguntas porque digamos Vale. que podemos dar esa opción. Vale, gracias. No, entonces creo que estamos bien de tiempo ahí, pues avanzo. Entonces, bueno, les decía, este es un ejemplo de aplicación de análisis de rendimiento, por ejemplo, de jugadores para, utilizando una técnica de análisis de información de agrupamiento, poder armar grupos y clasificarlos y, digamos, llevarlos en una cierta dirección. Este es un ejemplo. El otro que también quería mostrarles, que creo que estamos viendo la presentación, creo que sí, ¿no? Sí. Es el método jerárquico, ¿no? Que como les decía es otro de estos métodos de clustering que se utilizan cuando mis datos no son necesariamente datos numéricos. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Aquí, rápidamente para contar la cosa, la idea cuál es. Por ejemplo, yo puedo tener información A, B, C, D, E, ¿no? Representada como estos punticos que están acá, y lo que voy a hacer es empezar a juntarlos de nuevo por proximidad, ¿no? Por proximidad. Entonces, en este caso, A y B están cerca, forman un grupo, C y D están cerca, forman un grupo, S de lejos, entonces queda lejos, ¿no? Queda suelto, y luego sigo anidando, ¿no? Entonces ahora, como el grupo A, B y C D quedaron muy cerquita, van a formar ellos un nuevo grupo, E sigue quedando aparte, y así, ¿no? Con eso voy como construyendo enlaces, 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 para tener al final un gráfico que me dice, mire cómo deberían agruparse los datos, ¿no? Esa es la idea del método de clustering jerárquico, y a manera de ejemplo, también muy corto, es la siguiente, les propongo el siguiente, ¿no? Se cuenta con información sobre el número de actividades deportivas que patrocinan ciertas empresas. O sea, tenemos una empresa que van de la A a la empresa J, que sean, y cada una patrocina una cierta cantidad de actividades deportivas, ¿no? Entonces, A patrocina 18 actividades, no se organiza eventos, patrocina equipos, etcétera, y así con todas, ¿no? Entonces, tiene esa información y lo que se busca es clasificarlas por su propensión a ser patrocinadoras, es decir, las que tienden a patrocinar más y tienden a patrocinar menos, con el ánimo de, por ejemplo, tomar la decisión de, ok, si vamos a buscar un patrocinio para el desarrollo de cierta actividad que va a ser de una cierta magnitud, ¿a qué tipo de empresa deberíamos apuntar? ¿No? Como un direccionamiento no sé, de la política de consecución de recursos, de la estrategia. Entonces, este es el dato con la información, y pues bueno, voy a pasar acá de nuevo rápidamente al Colab. Un segundo, porque ahora aquí esto no me deja cambiar de... Listo, reconectar. Este es otro Colab, lo mismo que les decía ahorita. ¿Me pueden confirmar si ya estamos viendo el que dice jerárquico? Qué pena. Sí, señor. Ok, gracias. Bien. Entonces, acá es la implementación. Es que no veo la pantalla. ¿No la ves? No, no, señor. Voy a compartir acá de nuevo. Me dice que ella está compartiendo. Sí, pues yo sí la veo. No sé si... Listo, ya la veo. Gracias. Vale, ok. Entonces, como les decía, esta es la implementación ahora del jerárquico. Un poco ya conté la cosa. Entonces, lo que tenemos es una primera parte donde importamos, traemos al libro de trabajo las librerías que necesitamos. Nuevamente es cargar la información. Entonces, tengo un archivo de Excel que tiene la tabla tal cual la acabamos de ver, en donde están las empresas y el número de eventos que han patrocinado. Cargamos esa información y creamos una variable de datos que noten acá está, ¿no? Empresa y eventos, empresa y actividades que ha venido patrocinando, ¿no? Y en este caso, pues para no hacerlo tan largo como en el caso anterior, pasamos directamente a utilizar una de las herramientas que Python trae ya programadas para hacer esta clasificación o clustering jerárquico, que utiliza en este caso una librería que se llama SciPy.
¿no? Que es la que tiene por dentro, digamos, estos algoritmos programados y que va a generar el dendograma, ¿no? La grafiquita que tenemos al final. Entonces, al correrlo, aquí está el resultado que me dice es, recuerden que tenemos empresas de la A a la J, ¿no? Él por default lo que hace es que las etiqueta como la empresa 0, la 1, la 2, la 3 en el orden en el que le incorporamos la información. Y entonces en este caso, ¿cómo leemos lo que me está diciendo? Me dice, mire, hay unos primeros grupos de por similaridad que son, por ejemplo, la empresa 0 y la empresa 7, son muy similares en términos del número de eventos que patrocinan. Lo mismo ocurre con la 8 y 9 y con la 1 y 4. Y luego si queremos seguir creciendo en seguirlas agrupando por similaridad, esas dos empresas 0 y 7 se parecerían a la empresa número 2, por eso las une. La empresa 5 se parecería a la 6, 8 y 9, entonces por eso las une y así, ¿no? Entonces me marca grupos. Entonces ya cuando yo tengo el gráfico lo que puedo decir es, ok, estoy en la política de ir a conseguir recursos, entonces dependiendo un poco de las características del evento al que yo quiero conseguirle recursos o el apoyo o la actividad y demás, me direcciono por un lado o por el otro para saber directamente a qué empresas voy, ¿no? A estas que son las que por similaridad nos pueden estar diciendo que sí para este tipo de actividad, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de clustering jerárquico para pues, un caso ahí súper sencillo. Bien, bueno, para no cansarlos más y ir cerrando la presentación, simplemente algunos comentarios acerca de lo que es el presente y el futuro de la inteligencia artificial con relación a los deportes, ¿no? En relación con los deportes en general. Pues un poco lo que ya había mencionado y es que existen múltiples áreas de aplicación de este tipo de algoritmos, ¿no? En el campo del deporte. Obviamente todas tienen el mismo objetivo que es la toma eficiente de decisiones y esa nos lleva entonces a la segunda, que es importante adentrarse en el conocimiento de este tipo de herramientas a diferentes niveles, no necesariamente llegando de pronto, como lo vemos en los ejemplos, al detalle de venga, yo lo programo, puede ser que eso lo haga alguien más, pero sí entender la técnica y la información que me sale, cómo la proceso y eso qué decisiones me permite tomar. Y ya desde la perspectiva de la investigación y desarrollo, pues estas técnicas per se están creciendo muchísimo y por lo tanto las aplicaciones también. Entonces, tanto desde la perspectiva de la producción académica como de las aplicaciones ya en el contexto, digamos, mucho más real, están creciendo a velocidades exponenciales. Entonces es importante también estar muy como a la vanguardia y pendiente de lo que aquí se está desarrollando. Y pues ya para terminar, simplemente dejo, pues la presentación quedará a disposición de los que quieran y pues aquí hay intenté recoger tanta bibliografía, digamos, relacionada como fuera posible para dejarla ahí, pues para que quienes estén interesados la puedan revisar. Entonces aquí hay, no sé, creo que 5 diapositivas de bibliografía que les puede interesar, porque pues aquí hay aproximaciones desde la psicología, coaching, entrenamiento, marketing, política, bueno, hay muchas acá que creo que les pueden servir. Entonces, pues nada, esa era mi presentación y pues abro el espacio si lo consideran pertinente para las preguntas. Bueno, pues aquí en el chat veo a alguien, ¿no? Bueno, pues yo realmente quedé fue con muchos interrogantes. Profe Jaime, dice que yo. Pregunte por favor, porque todos estamos así como que preguntamos porque es muy densa la información y realmente digamos que nos cuesta más a nosotros que trabajamos, digamos, en el área del deporte, a veces entender todo este trasfondo matemático, pero que nos interesa mucho las aplicaciones de lo que podríamos hacer con todo esto que se está generando. Profe Jaime, le cedo la palabra. ¿Qué va a seguir? No sé, Hola, buenas noches. Muchas gracias, profe Mabel. Profe John, muchas gracias por la presentación. Gracias. Pues voy a hacerles una pregunta que hice la vez pasada, ya no recuerdo el tema, pero era de estadística en deporte y es, incluso recuerdo las palabras de la profe Mabel, digamos que esto en general a muchos colegas en el deporte, esto es nuevo y abruma. ¿Cómo hacer llegar este tipo de herramientas y conocimientos al plan de estudios en algún programa de deportes? Entendiendo lo técnico que es desde el manejo pues de los lenguajes de programación, ya sea R, Python, el que me mostró en Google, y aparte, el tema estadístico,
ya digamos así, multivariante. Eso a nivel general. Y segundo, yo hace unos años hice un análisis de clúster jerárquico en SPSS. Ajá. Mi pregunta es, yo hice ahí inteligencia artificial, machine learning, yo creería que no. Entonces es una duda realmente que tengo, porque pues ahí me generó o sea, porque En PSS. algún software tiene, o el mismo lenguaje R tiene los paquetes que tengo de notación matemática. Eso, entonces aquí tengo como esa duda. Yo creo que yo no hice machine, digo, inteligencia artificial o ciencia de datos. Es una técnica estadística que la apliqué. Solo esas dos preguntas, gracias. Vale, profe Jaime, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a la primera, que es como llevar un poco todas estas técnicas a planes de estudio y planes de formación, claro, evidentemente es un proceso, digamos que no hay una fórmula mágica o un curso único que te termine dando todas las herramientas, no, esto pues hay que hacerlo, digamos, de manera como paulatina. Ahí hablo un poco de la experiencia acá en el externado donde yo trabajo. Se han venido dentro de muchos programas incorporando líneas de formación en lo que acá han optado por llamar herramientas digitales. Incluso hace poco abrieron el pregrado en ciencia de datos. Y ese incorporar dentro de los programas pues se hace de manera muy paulatina, ¿no? Como venga, vea un curso inicial de pensamiento computacional, interese que estas herramientas existen, luego vienen ya los de, venga, si queremos meternos en el tema de la programación, demos unos pinitos iniciales en programación, pero con herramientas muy cercanas, muy cotidianas, muy del Excel, muy de cosas que digamos pueden utilizarse. Obviamente eso tiene que ir en una conjunción y en una coordinación muy de la manito con los programas, digamos, de formación en matemáticas y en estadística, sin tampoco querer decir, porque claramente no estamos formando ingenieros, o sea, si estuviéramos hablando de un programa de ingeniería de sistemas o de ciencia de datos, pues obviamente tienen que ir a todo el detalle. Aquí nos interesarían más las aplicaciones, entonces es irles mostrando esto, pero siempre aplicados a con datos que sean cercanos y digamos, sin complicar mucho la parte matemática. Ahora, una gran ventaja que se tiene hoy por hoy, que no se tenía hace unos años, es que muchos de estos lenguajes de programación y estas herramientas que están ahí, uno, son gratuitas, dos, ya traen mucho preprogramado, entonces no es necesario tampoco que usted se siente a poner desde la línea 1 hasta la línea N el código, no, sino que aprenda a usar la herramienta y tener muy claro cuál es el nivel del usuario que queremos generar, o sea, finalmente cuál es mi objetivo, que el estudiante sepa que las técnicas existen y que viendo los resultados pueda analizar, o que las programe. Si yo tengo el objetivo claro, pues también sé qué línea de formación tengo que darle. Entonces, dependiendo de eso, pues vuelvo y me remito al ejemplo acá, ha sido como, yo quiero que él programe, entonces me voy por acá, por el contrario, simplemente quiero que sea un usuario inteligente y que sepa que la herramienta existe, entonces más bien le doy por acá. Eso, ¿no? Tener eso como muy claro es como la manera, también tener claro el nivel, o sea, estamos hablando de pregrado, estamos hablando de posgrado. Eso es importante en el pregrado, digamos que uno dice, voy a empezar tal vez con algunas cosas más de base, pero tengo más tiempo para el desarrollo, tengo, no sé, 4 años, o 3 años, o 5 años. En posgrado puede ser una cosa mucho más directa y al punto, pero también digamos que se tiene esa posibilidad. Yo diría que ese es un poco el camino, hablando desde la experiencia de lo que hemos recorrido acá, incorporando estas líneas de formación. Con respecto a la segunda pregunta de si hicimos inteligencia artificial ahí o no, pues uno se siente un poco como que yo no creo que mi ejercicio haya sido de inteligencia artificial. Claro, desde esa categorización que hicimos al inicio, el uso de la herramienta cae dentro de la gran sombrilla de las técnicas de inteligencia artificial, machine learning y demás. Lo que pasa es que, y lo enlazo un poco con el comentario anterior, como ya hay mucho software que tiene las herramientas ya prearmadas, pues uno dice como, pues yo lo único que hice fue dar unos comandos y ahí salieron unos resultados que yo interpreté. Eso no me deja a mí en la categoría de inteligencia artificial, no, pero pues sí te deja en la categoría de estoy haciendo analítica de datos, porque no es el análisis clásico de media, moda, mediana, no, pues ya estoy haciendo algo un poquito más avanzado, entonces uno sí está haciendo analítica de datos, ¿no? Esa sería ahí como la respuesta a eso, ¿no? No estamos haciendo ciencia cohetes, pero sí estamos yendo un poquito más allá de las herramientas básicas. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, profe, pues no me queda más que agradecerte. No sé si alguien más tiene preguntas. Digamos que estos webinars que hemos intentado hacer desde la CUNY y desde AGAT para poder, digamos que identificar diferentes áreas del conocimiento que pueden ser aplicables a la gerencia del deporte, a la administración deportiva y obviamente pues a nuestro sector del deporte, porque pues
no solamente lo podemos utilizar, digamos, esto para la implementación de políticas públicas, por ejemplo, que es recoger datos y poder empezar a hacer ese tipo de, digamos, extracción de datos de las comunidades para lograr plantear un agrupamiento para generar una política pública, que es lo que no se hace, que estamos muy atrasados en esa parte. Pero pues hoy nos mostraste, digamos, que también se utiliza en el tema de entrenamiento, en el tema de selección de talentos deportivos, e incluso esto también se aplica, digamos, en la parte del marketing, el mercadeo, y esto lo podemos ver también, digamos, cuando creo que lo hace, digamos, el Facebook, el Instagram y demás, porque es Sí, machine learning, machine learning. sí, son las Es técnicas que están ahí por detrás, exactamente. Por exacto, eso, por ejemplo, te llega cierta información, te llegan ciertos mensajes en función de que ya te han clasificado y que saben cuáles son tus intereses y entonces llega. exacto. Entonces, digamos que para el sector del deporte es muy importante toda esta información, porque lo podemos aplicar desde las diferentes áreas del conocimiento que apoyan, digamos, a las ciencias del deporte, las ciencias que apoyan al deporte y al sector. Entonces, en la economía, en el mercadeo, en el entrenamiento. Y pues digamos que esa sería como la gran conclusión de esto, para que nos demos cuenta que detrás de todo esto, digamos, hay unas técnicas matemáticas, también ya tenemos software especializados que podemos utilizar, software libres, y que pues yo creería que lo que nos hace falta es empezar, digamos que como a explorar, a veces a uno le da pereza, porque siente que no lo entiende, pero el mismo profe Jaime lo dijo, pues digamos que ya no estoy haciendo mediana, o sea, con su trabajo no lo hizo, pero ya cuando uno utiliza un software o utiliza otro tipo de, digamos, de herramienta, pues podemos estar haciendo cosas diferentes que ya matemáticamente están siendo pues aprobadas y comprobadas, ¿no? Sí, 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 la invitación igual extensiva es esa, es lo que comentaba al final. Empezar a aproximarnos a este tipo de herramientas desde diferentes niveles es una, yo diría no tanto como un hobby, sino una necesidad, porque pues hacia allá está todo migrando, entonces es importante no descuidar estos ámbitos, ¿no? Estos espacios y estas herramientas. Entonces, bueno, tenemos muchos temas de investigación que podemos sacar de esta gran área, y dense cuenta que incluso el profe Jaime también lo planteó, y es que cómo podemos nosotros implementar esto en los planes de estudio pues de nuestro sector. Y dense cuenta que otros sectores ya lo están haciendo y nosotros todavía como que estamos ahí como fríos en eso, como que no lo hemos pensado. Entonces, miren todo lo que tenemos por hacer. No sé si alguien más quiere hacer una intervención así como para cerrar. Veo que ahí hay chat o no. Pero Liz, perdón. Sí. Quisiera, pues, ante todo agradecer, la verdad, fascinante. No conocía el tema. Y una frase que el profe dice es la toma de decisiones. Entonces esto para mí fue como decir, por Dios, aún falta mucha capacitación desde la ciencia para uno tomar las decisiones correctas y no llegar a improvisaciones, que es lo que se está viendo, o desde mi, digamos, desde mi área profesional y laboral, se ve mucha improvisación y son recursos mal invertidos, ideas con una dirección poco justificada, y lo triste es que pues no pasó nada, se perdió la platita, se perdió el recurso y volvamos de ceros. Entonces siento que aparte de como que esto es abrir los ojos y entender que hay que aplicar ciencias para tomar decisiones y que esas decisiones sean las más correctas, también saber de dónde podemos nosotros empezar a capacitarnos, en qué lugares específicos podemos los profesionales de ciencias del deporte llegar a tomar estos cursos para que de una u otra manera ese conocimiento lo podamos transmitir a las personas que nos rodean en nuestra área laboral y decirles, venga, hay que aplicar ciencia para que realmente los proyectos públicos dejen de estar como
en esas manos equivocadas, pienso yo. Pero infinitas gracias. Yo quedé con la sensación de quiero estudiarlo. O sea, me fascinó, no sabía que existía. Y, y para mí fue mágico. Y lo que dices, profe, si no nos actualizamos y no empezamos a migrar hacia ese futuro tecnológico, pues vamos a seguir con los errores y con las cosas, pues desafortunadamente desde lo empírico, seguir desde lo empírico. Gracias infinitas. Pues nada, Liz, me alegra mucho que te haya llegado la charla. Obviamente tú planteas algo importante que es empezar a buscar también estos espacios para como profesionales en diferentes áreas formarnos en esto. Digamos que una gran ventaja que tenemos hoy por hoy es que hay muchas posibilidades gratuitas, libres, de hacerlo de manera autónoma, es querer hacerlo porque pues hay disponibilidad de espacios. Y eso se puede, digamos que se puede hacer ahí y pues nada, es tener ganas de hacerlo y sacarle el tiempo, sentarse y darle. Y esto no, realmente no es que requiera que tú tengas un profesor ahí que te esté diciendo, llevando la mano, no, mucho de esto se puede aprender de manera autónoma y pues el punto es tener la intención, pues el gusto por hacerlo y formarse ahí. Pero pues espero que la charla haya servido para generar esa inquietud. Bueno, acá en el chat veo que Manuel Bello activó el micrófono. No sé si quieres hacer alguna anotación, intervención. No, ya cayó el micrófono. Entonces, bueno, pues digamos que, por ejemplo, acá en la CUN tenemos una especialización en análisis de datos. La verdad no he mirado, digamos, el contenido de esa especialización, pero la CUN tiene eso y digamos que, bueno, voy a mirar a ver cómo me acerco yo desde el programa de administración deportiva a esos profesionales y obviamente, pues digamos que con ayuda del profe John, desde el externado también mirar qué posibles alianzas se pueden hacer para que empecemos a explorar esta área, porque pues realmente es algo así como, es muy importante, pero no lo hemos hecho. De acuerdo, claro que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias. Les deseo feliz noche a todos. Y bueno, pues estaré tratando de subir este video, digamos, a las redes sociales de la agremiación para que podamos, digamos, tener ahí como esa información. Y pues el que quiera me escribe correo electrónico. Ya todos, creo que los que ingresaron recibieron vía correo electrónico la invitación y tienen mi correo electrónico. Entonces, pues yo solamente me quedo con las ganas de seguir, digamos, compartiendo este tipo de espacios para poder seguir construyendo sector. Liz, muchas gracias. Catalina Moyano, Manuel Bello, María José Pedrosa. Ya salieron otros que estaban, pero entonces, bueno, les agradezco. Feliz noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Venga, a ver, le damos stop a la grabación. Recording stopped.